Vamos a comenzar a crear nuestro modelo en RStudio en Business Architect. Lo primero, en cuanto abrimos el Business Architect, es que nos va a pedir en qué área de trabajo, en qué workspace vamos a trabajar. Si trabajamos en uno que ya tengamos anterior o vamos a crear un nuevo workspace para trabajar. En este caso le vamos a decir que lo cree nuevo y como siempre nos va a ir preguntando qué es lo que queremos, cómo queremos trabajar mediante estos asistentes. Vamos a crear un área de trabajo, un workspace, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, lo vamos a llamar prueba modelo negocio, ¿de acuerdo? Ya le hemos dado un nombre, nos lo va a enviar a un sitio de nuestra máquina, ya le hemos, bueno, podemos elegir otro sitio, etcétera. Le vamos a dejar el que nos propone. Dentro de este área de trabajo vamos a crear un proyecto concreto que en este caso, por ejemplo, vamos a llamar, por ejemplo, proyecto pedidos almacén o algo así. Vale, con esto nos vale. Ahora, al crear un área de trabajo, automáticamente nos va a crear un proyecto que va a estar dentro de ese área. Hay que recordar que dentro de un área de trabajo puede haber n número de proyectos, incluso que estos proyectos se pueden anidar unos dentro de otros, ¿de acuerdo? También vemos que tenemos la opción de crear un modelo dentro del espacio de trabajo o dentro del proyecto. En este caso, le vamos a decir que queremos crear el modelo por defecto dentro del proyecto. Vamos a llamar modelo, vamos a poner el nombre delante para que luego cuando lo veamos sepamos cómo se crea el proyecto, cómo se crea el modelo. Vamos a llamarlo modelo pedidos, por ejemplo. Nos pregunta si va a ser de un tipo de proceso de negocio o un tipo de modelo conceptual. También nos pide que si queremos validar las especificaciones y le vamos a decir que sí. También nos pregunta si queremos crear un diagrama que esté incluido dentro del modelo. Por defecto todas estas opciones que nos aparecen que no, nosotros le vamos a ir diciendo que sí, porque bueno, pues nos parece interesante. Lo único que él por defecto nos da un nombre para el diagrama, para la pila, que está incluida dentro del diagrama, el pool, y para el lane, para la línea o el carril, por así decir. Y nosotros lo que vamos a hacer es para distinguirlo también, aquí vamos a ponerle, perdón, pool, y aquí lane. Así ahora al crearlo todo lo vamos a ver con mayor claridad. Ok, empieza a crearnos todo nuestro modelo. Bien, ya tenemos el modelo y estamos trabajando dentro del entorno de RStudio Business Architect. ¿Qué dijimos? Bueno, creamos un área de trabajo, un espacio de trabajo, un workspace, que es este, prueba modelo de negocio. Dentro tenemos un proyecto, que es el proyecto pedidos almacén. Dentro tenemos un modelo que ya está creado, ¿de acuerdo? Que es el modelo pedidos. Dentro de ese modelo
tenemos un diagrama que, bueno, le hemos dado el mismo nombre, modelo pedidos. Este es el pool y dentro del pool vemos que está la línea, ¿de acuerdo? Hay objetos, etcétera, pero este sería el, por así decir, la jerarquía en la cual se van creando nuestro modelo. También vemos que ha creado un nodo de proceso en el pool. Es muy probable que la primera vez que creéis un modelo nos aparezca este nodo. ¿Por qué? Porque un proceso de negocio es una secuencia, más o menos, en donde diferentes elementos se van ejecutando con un determinado orden. Todos esos elementos más ese orden es lo que aquí se llama un pool. Un proyecto, un modelo, puede tener n número de pools, pero por defecto aquí no se ve. En nuestro caso lo estamos viendo porque podemos venir aquí a Windows, a Preference, dentro de Business Process, ir a Process, esto por lo general viene así, marcar que muestre el proceso en la aplicación y entonces al decirle OK es cuando lo muestra, pero por defecto no viene marcado de esa manera. Otra cuestión es, vemos aquí arriba que tenemos algunos iconos que nos muestran algunas de las formas de trabajo que hay con la ventana del modelo. El de refresco, el de colapsar todo o expandirlo todo. Vamos a ver un poco más adelante estos de sincronización, de filtros y de agrupamiento. Ahora vamos a ir avanzando con nuestro modelo. Nosotros al generar el espacio de trabajo hemos generado todos los tanto el espacio de trabajo como el proyecto, como modelos, y dentro de los modelos diagramas, y luego generaremos elementos. Dentro solo podemos trabajar con un espacio de trabajo a la vez, pero dentro del espacio de trabajo podemos ir creando nuevos proyectos según nos vaya interesando y podemos incluso anidar esos proyectos. Vamos a crear uno para ver cómo es. Nos vamos a el espacio de trabajo. Vemos que podemos crear un nuevo proyecto. Si creáramos un espacio de trabajo, lo crearíamos, pero no quedaría anidado dentro. Lo que tendríamos es dos espacios de trabajo. ¿Vale? Vamos a crear un proyecto que sería, por ejemplo, pedidos almacén 2. Le vamos a decir que lo queremos creado a partir de proyectos del proyecto pedidos de almacén, y ya lo tenemos aquí dentro jerárquicamente del proyecto anterior. Podríamos crearlo fuera, pero bueno, así vemos cómo además se van anidando estos proyectos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestro modelo, nuestro diagrama. Lo primero, para crear esta vista de nuestro diagrama, va a ser ir creando elementos. Hay varias opciones para crear elementos. Tenemos aquí arriba, como veis, una barra de tareas que corresponde a la de los elementos del diagrama, y podemos ir utilizándolo. También podemos crearlo a partir de la ventana del modelo y también podemos crearlo a partir de la paleta.
Lo que vamos a hacer ahora es empezar a crear los elementos y luego más adelante ya los iremos enlazando y ordenando. Lo primero, vamos a incluir un elemento que va a ser el punto de partida, va a ser de este tipo, que es el tipo de evento de comienzo del diagrama. Si queremos que tenga una característica determinada, vemos que dentro de este tipo de icono, de evento de comienzo, el evento de comienzo puede ser, por ejemplo, un mensaje. Vemos el sobrecito metido dentro del icono y sería un evento de comienzo que daría lugar con un mensaje. Vamos a utilizar ese y borramos el anterior. Vemos que si hacemos clic sobre el elemento nos van a aparecer todas sus características y podemos incluso pues ir dando nombres, ir creando bueno, toda la descripción del elemento, etcétera. También podemos hacer botón derecho y decirle que muestre el nombre del elemento, ¿veis? Y lo muestra ahí debajo. Y así vamos viendo los nombres que van tomando estos elementos. Vamos a incluir ahora tareas. Hacemos clic y vamos a meter 4 tareas. Le doy a la tecla ESC para que deje de estar marcado el elemento que hemos cogido y bueno, dejar de incluirlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a incluir los nombres de las tareas de forma sencilla. Por ejemplo, comprobar pedido. Este lo vamos a llamar este, por ejemplo, y aquí tenía el último que lo vamos a llamar manejar error. Bueno, no es que sea un nombre muy, es un nombre un poquito de informático, pero bueno, está bien. Bueno, ya le hemos dado nombres a nuestras tareas. Nos han quedado así un poco feucho, pero así para verlo rápidamente, vamos a ver que dentro de nuestro modelo, todas estos elementos ya están incluidos. Se han ido incluyendo según hemos ido incluyéndolos en el área de trabajo. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que es importante dentro de un diagrama es que tenga una presentación visual. Es importante, muy importante el tema. Podemos seleccionar, por ejemplo, estos tres que queremos meter dentro del mismo nivel y distribuirlos, o por ejemplo tenemos aquí las diferentes teclas para irlos alineando con la misma distancia, etcétera, para que bueno, para que queden pues más visualmente más adecuado, ¿no?
Em, También dentro de lo que es la ventana del modelo podemos agrupar los elementos eh, por el tipo de elemento que son. Vemos que aquí tenemos un botoncito que nos dice que puede agrupar los elementos por tipo. Es otra forma de visualización que nos puede ayudar a trabajar si esto nos es más cómodo. Pues por ejemplo, en lugar de tenerlos en una forma jerárquica, pues los vamos alineando por tipos. En nuestro caso vamos a seguir trabajando como hasta antes. Otra cosa que también podemos hacer con estos botoncitos es filtrar. Por ejemplo, aquí le podríamos decir que queremos filtrar y no ver absolutamente todos los elementos, porque en un modelo grande pues puede acabar habiendo un número importante de elementos, y decirle que bueno, que no, que queremos solo ver pues algún tipo determinado de elementos, pues solo los del business process y pues de la parte de modelado conceptual, solo los diagramas que tenemos. Y ya está. Filtraríamos y solo veríamos esos elementos para hacer que el diagrama quede un poco más sencillo de manejar. Vamos a volverlo a su situación previa de ver todos los elementos, porque bueno, en nuestro caso es un diagrama de ejemplo y tampoco tenemos un número tan importante. Antes dijimos que podíamos crear elementos desde la barra de modelado que tenemos aquí arriba, desde la ventana de modelado que tenemos aquí a la izquierda y desde la paleta. Vamos a ver que podemos crear elementos. Antes lo hicimos desde la barra, ahora desde el pool de la ventana del modelo siempre podemos crear nuevos elementos. Es muy sencillo, nos venimos al proceso, botón derecho, New, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es crear un evento de finalización. Podríamos cambiar aquí el nombre, etcétera. ¿Vale? Y ahora simplemente arrastramos este elemento y ya lo tenemos ahí. Vamos a pedirle que nos muestre el nombre y ya tendríamos creado el evento desde la ventana de modelado, desde el pool. Antes hemos visto que cuando cambiábamos los nombres a las tareas, se nos abre una ventana abajo que podemos maximizar, etcétera, para echarle un vistazo a todas las cosas que tiene, pues en general el nombre, el resultado, etcétera. También hay que tener en cuenta que según el tipo de elemento que abramos, las características o las opciones que nos va a permitir son diferentes. Por ejemplo, vemos que aquí la actividad es diferente. Antes había resultado porque era un elemento de finalización. Ahora, como es una tarea, vemos que hay diferentes actividades, las asignaciones, el mantenimiento, análisis de impacto, etcétera. Así pues, según el tipo de tarea, nos va a dar unas determinadas posibilidades en cuanto a la información que vamos a incluir. Aquí, para hacernos ver un poco cómo funciona, vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar pedido completado. Vamos a ir a los resultados. Vemos que en los resultados, aquí abajo, tenemos varios tipos
de resultado. Uno de ellos es la creación de un mensaje. Si pinchamos este tipo, vemos que inmediatamente ha cambiado, nos ha cambiado el icono, le ha puesto el sobrecito y ha metido en el tipo, el nombre y las propiedades, las características que hacen referencia a este tipo de elemento de finalización concreto, que es el de que como resultado final se genera un mensaje dentro del proceso. Por último, vamos a ver la tercera forma de incluir elementos, que es con la paleta. Vemos que aquí tenemos una paleta donde tenemos todo tipo de elementos. Vamos a expandir la de los objetos de proceso de negocios y vamos a incluir otro evento de finalización. Vemos que están aquí los eventos de finalización, pero que podemos desplegarlos y también podemos elegir, como antes, el tipo específico de elemento de finalización que nos interesa. Vamos a coger también el del mensaje y lo colocamos aquí. Ahí está la paleta y vamos haciendo uso de ella. Vamos a cambiarle el nombre a este elemento, vamos a ponerlo, vamos a llamarle, por ejemplo, de error. Vamos a cerrar aquí. Vamos a pedirle que también nos muestre el nombre. Y bueno, ya tenemos elementos que hemos creado desde todo tipo desde los tres tipos de formas que tenemos para crear elementos. Vemos aquí en el Business Process que hay también eventos de tipo intermedio. Dentro de estos eventos de tipo intermedio vemos que tenemos un evento de tipo intermedio que es del tipo error. Vamos a crear uno y lo vamos a llevar hasta el elemento comprobar pedido y automáticamente queda anclado a él por el simple hecho de haberlo puesto encima. Aunque lo movamos, lo tenemos anclado a este elemento. Muy bien, pues ahora lo que tendríamos que hacer para que este proceso fuera un proceso, vamos a dejar las ventanas un poco más pequeñas para que no nos ocupe tanto espacio. Aquí viendo sus nombres. Y bien, para seguir decíamos, ahora lo que tenemos que hacer es conectar elementos. Vemos que aquí tenemos una flecha que nos indica el flujo de secuencia. También tenemos un flujo que está condicionado, un flujo por defecto y un flujo de excepción. Vamos a crear una secuencia que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. También esta secuencia va desde aquí a aquí y desde aquí a aquí.
ahora ya tenemos nuestro diagrama en el cual hemos ido incluyendo la secuencia, que también es un elemento que, como veis, tiene sus características, su descripción, etcétera. Todo esto, por otra parte, en el pool va quedando reflejado. El mensaje, la relación, a dónde va, de acuerdo. En la ventana de modelado, todos estos elementos que hemos ido incluyendo en el área de trabajo, pues van quedando incluidos. Y bueno, podríamos, como hemos visto antes, utilizar diferentes tipos de vistas para facilitar el trabajo. Vamos a ver también los análisis de impacto. Podemos sacar un análisis de impacto, por ejemplo, trabajando desde el área o desde la ventana del modelo. Podríamos venir aquí a un elemento, por ejemplo a este último, y pedirle que generara el análisis de impacto, o podemos ir pues al mismo elemento pero en la ventana y decirle que nos genere un análisis de impacto. Vamos a la ventana donde tenemos las características de ese elemento. Vamos a la pestaña de análisis de impacto y vemos la jerarquía en donde está incluido ese elemento, tanto dentro de ese espacio de trabajo como el uso que se le hace dentro del modelo, como de dónde viene heredando toda la parte de la herencia, los elementos de salida y entrada al propio elemento, y esto se puede ver con este formato que está bastante bien, pues el workspace, el diagrama, lo heredado y entrada-salida, o vemos que aquí lo podemos ver como una rejilla. El impacto según el elemento, según el tema, según el tipo de elemento, el nombre que tiene, los objetivos o el destino. Aquí abajo tenemos la posibilidad de hacer filtros para estos análisis de impacto. Vemos que tenemos dos pestañas. En una están los tipos de relaciones y en otra los tipos de objetos. En este caso nos vamos a ir a los tipos de relaciones. Vamos a desmarcar todo y nos vamos a quedar solamente con las conexiones que tienen los objetos de entrada y salida. Podemos restaurar, podemos expandir todo, colapsar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todas las posibilidades. Le vamos a dar OK. Y ahora vemos que en el análisis de impacto solo tenemos las conexiones
de entrada y de salida desde el objeto. Con esto tendríamos la capacidad de realizar el análisis de impacto sobre el objeto que hemos utilizado y además de filtrarlo según la necesidad que tengamos en ese preciso momento.